de ser aprobado y enriquecido con propuestas de un plan de acción que le dé continuidad a nuestro plan de lucha, pueda ser debatido y llevado a debatir a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional. Como dije al principio, y lo repito porque así lo entiendo, los que estamos acá somos en cierta medida privilegiados porque podemos formar parte de un debate cara a cara. Pero hay miles de compañeras y compañeros que no, por razones económicas, por razones organizativas, por diversas razones no pueden estar acá. Y nosotros necesitamos incorporarlos y alentarlos a la participación de este debate, que son las compañeras y compañeros que forman parte de la CTA, que están dispuestos a sumarse, y también a compañeras y compañeros de otras organizaciones que desarrollan experiencias de organización de nuevo tipo de la clase trabajadora, que como decía al principio, hoy está más vigente que nunca, y que entonces hay que abrir las puertas para ser parte de estos debates. El año pasado dimos un paso muy importante a retomar encuentros y espacios de construcción de unidad con las compañeras y compañeros de la CTA de los trabajadores. Y seguramente, así como se sumaron esas decenas de organizaciones en estos últimos 2 años, va a ser con muchos más y muchas más los que y las que necesitamos para construir una central de nuevo tipo, una organización de la clase trabajadora con poder real para enfrentar y vencer la fragmentación y enfrentar y vencer a la resignación que algunos nos quieren imponer. Y para enfrentar y vencer este gobierno neofascista en el menor tiempo posible, porque lo decimos y lo repito, este gobierno ha perdido la legitimidad democrática que le dio origen. Ejerce la suma del poder público respaldado por legisladores que vergonzosamente convalidan el decreto 7023 o el artículo 1 de la ley de bases para otorgarle la capacidad de gobernar por decreto durante 4 años. Pero nuestra Constitución, a la que seguramente tenemos mucho que cuestionar, a la Constitución reformada del año 94, que nosotros dijimos es la Constitución del Pacto de Olivos de Menem y Alfonsín, que constituía una democracia fragmentada, restringida y limitada, que lamentablemente buena parte de esa realidad es que se ha proyectado y hoy ha fragmentado tanto a nuestro país. Ahí llega el compañero Juan Scioli del Movimiento Productivo 25 de Mayo. Bienvenido, Juan. También está entre nosotros mi compañero Benigno López de la Federación Nacional Campesina, aunque no es un invitado porque es una de las organizaciones que se ha integrado a nuestra central. Hicimos una asamblea maravillosa allá en el Chaco Profundo del Impenetrable, con 200 delegados de la Federación Nacional Campesina. Decía que este gobierno ha perdido su legitimidad de origen y ha recaído y ejerce una infame traición a la patria al aplicar la suma del poder público, al ejercer la suma del poder público y nuestra Constitución, a la que sin duda tenemos mucho que cuestionar, pero no queremos que se modifique por decreto como lo está haciendo mi ley, sino que queremos que se modifique para profundizar la democracia
y esperamos que ese proceso, cuando acumulemos más fuerza, seamos capaces de materializarlo. Esa misma Constitución, aún con sus debilidades, es clara cuando se ejerce o se otorga la suma del poder público. Se ejerce una infame traición a la patria. Y cuando se ejerce una infame traición a la patria, el pueblo tiene la obligación y la responsabilidad de rebelarse. Y es esa rebelión popular la que está en las manos de los trabajadores, unidas y unidos, organizar y llevarla a la victoria. Por eso es tan importante profundizar el debate. Nosotros decimos que hay 3 tareas prioritarias en este escenario tan dramático que atravesamos, y del cual no nos equivocamos cuando diagnosticamos al principio de este proceso. El plan económico, social y cultural que quiere implementar este gobierno neofascista es de fragmentación y destrucción de la patria, de gobernar por decreto, violando la Constitución para entregarnos como una pobre colonia al dominio de las políticas imperiales y guerreristas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Por eso construir unidad de todo el campo popular y construir unidad a nivel latinoamericano para ser capaces de retomar el sentido de la patria grande latinoamericana y caribeña son 2 tareas fundamentales. Pero insisto con lo que dije al principio, la unidad no puede ser amontonamiento. Unidad no puede ser por espanto. Unidad tiene que ser construir unidad profunda en todo el territorio nacional. Reconstituir un proyecto de nación para que la fragmentación que se da en las provincias y en las propias organizaciones del campo popular no sea un mecanismo funcional a la destrucción que intenta este gobierno. En esta tarea de unidad, que nunca va a ser absoluta, porque como decía ayer en una reunión que tuvimos con Adolfo Pérez Esquivel, donde de alguna manera evaluábamos lo que fue esa extraordinaria marcha del 24, y adelantamos un poquito lo que vamos a realizar, un encuentro de la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia y la Red Federal en defensa de los derechos humanos y la democracia, que vamos a realizar, creo que el día jueves 3, para evaluar en conjunto y celebrar la unidad que logramos y proyectarla. Las casualidades, ¿no? Ese mismo día está convocado el Congreso por la Comisión del Congreso, no recuerdo bien, para analizar y evaluar los decretos de designación de los jueces García Mancilla y Hijo por decreto de Milei para hacer una Corte Suprema más adicta y más subordinada.
Esperamos y espero también que este Congreso repudie una vez más ese decreto y exija a las autoridades del Senado de la Nación que rechace el decreto de designación del hijo de García Mancilla. Y Adolfo Pérez Esquivel decía: construir unidad no es construir uniformidad, hay que construir unidad en la diversidad. Y nosotros es un poco lo que nos proponemos. Creemos que hay tres planos en la construcción de esa unidad, para que no solamente sea para resistir, sino, como decimos en la consigna, luchar para resistir, unidad para vencer. Esa unidad tiene que construir poder popular, no solamente para echar a Milei en el menor tiempo posible, para que se tiene que dar en todos los planos. El principal es el callejero, sin duda, pero que se tiene que organizar en el territorio, que tiene que organizar nuevas formas de participación de la clase trabajadora y el pueblo, que tiene que organizar multisectoriales, como lo venimos haciendo en el caso de los feminismos, en el caso de las diversidades, en el caso de la lucha en defensa del medio ambiente y del agua, en el caso de los jubilados y jubiladas, y así podemos seguir en la pelea contra el hambre que estamos dando en unidad con las organizaciones de los trabajadores que se organizan en el territorio. Pero que también debe construir poder para vencer y abrir un tiempo de esperanza y de transformaciones profundas, para que no nos vuelva a pasar lo que en el 2019, que fuimos capaces de echar a Macri, pero después una experiencia de gobierno inconsecuente con ese compromiso popular. Llegó al fracaso esa experiencia de gobierno y abrió las puertas de esta experiencia nefasta. Y esto no es para invalidar a nadie, porque todos y todas tenemos que ser parte de este debate político, pero abrir espacios de participación popular, porque esta democracia fragmentada, limitada, restringida, debe ser transformada en una democracia participativa, colectiva, en una democracia plena, que sea capaz, por ejemplo, si estamos convencidos como lo estamos, de que a Milei hay que efectuarle un juicio político y echarlo del gobierno. Hay que garantizar que el Congreso y los legisladores que ingresen sea para eso, para efectuar el juicio político y evitar que siga gobernando por decreto, derogando el decreto 7023 y el artículo 1 de la Ley de Bases, y abrir también las condiciones políticas para que cuando podamos concretar ese objetivo de sacarnos de encima esta experiencia neofascista, podamos garantizar que el futuro gobierno, entre sus primeras medidas, anule el acuerdo por decreto con el Fondo Monetario Internacional, que es una nueva estafa al pueblo de la Nación Argentina. Porque hay que decirlo con todas las letras. Este acuerdo por decreto, esta nueva estafa, no solamente impone condiciones a este gobierno, como se le impuso antes a Alberto Fernández, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, o el gobierno de Macri. Le impone condiciones a los futuros gobiernos
y va a seguir gobernando el pronto si no se anula, como anulamos las leyes de obediencia de vida y el punto final cuando logramos que haya un Congreso digno para representar al pueblo argentino. Y cuando logramos que hubiera un pueblo rebelado en la calle y organizado en torno de nuevas experiencias de participación democrática, como fue ese periodo que se abrió a partir de la rebelión del 2001. Hay que construir esas condiciones y eso es lo que proponemos a este Congreso. No habrá, lo decimos en el final del documento, lo dice mucho mejor John William Cook. Dice, la única unidad que es verdaderamente efectiva y que conduce a un camino de victoria es una unidad que se plantee la liberación de la patria, porque si no, o es derrotada o se encamina a nuevas frustraciones. Entonces, esos valores que retomamos con fuerza el año pasado en el Congreso Nacional de nuestra central, donde planteamos unidad para la transformación, unidad para la emancipación, y que cerramos de alguna manera la idea con esta frase de San Martín: cuando la patria está en riesgo, todo está permitido, excepto no defenderla. Y el sostén fundamental de la patria es la clase trabajadora organizada. Por eso decía, son muchas las tareas y los frentes de pelea, pero hay 3 tareas que a nuestro entender, y queremos debatirlo y extender este debate a todo el territorio, porque esto tiene que ser una puerta a profundizar estas discusiones y a masificarlas. Son 3. Estamos convencidos que el protagonismo y poder de la clase trabajadora se logrará en pleno y con potencia liberadora y emancipadora si somos capaces de construir una experiencia de organización de los trabajadores, una central de nuevo tipo que sea capaz de unir a los trabajadores y trabajadoras en el conjunto de experiencias de organización de trabajadores formales e informales, formales y precarios, de trabajadores desocupados y trabajadoras desocupadas, jubiladas y jubilados, de trabajadores y trabajadores cuentapropistas, de cooperativistas que se organizan como clase, de campesinos y de obreros rurales y de la ciudad, de la industria y de la ciudad. Porque la CTA hace más de 30 años nació con esa dirección, no era solamente vencer, enfrentar y vencer a Menem, porque está visto de que nos pudimos sacar de encima a Menem, pero no nos sacamos de encima a los grupos económicos que lo condujeron a la dictadura, los grupos económicos que condujeron a Menem, los grupos económicos que conducen a Macri o que conducen al payaso este de Milei. No alcanza con eso, necesitamos más poder organizado de la clase. Y lo que lamentablemente anunciamos en ese tiempo, que no era solamente una cuestión de burocracia o de traidores, que sí son un problema, pero que el problema es más profundo. El problema de fondo es la capacidad de construir el protagonismo del conjunto de la clase. Y miren si estábamos acertados, que a pesar de nuestros propios errores,
a pesar que nos llevaron, por ejemplo, a una fractura, la CTA sigue existiendo como experiencia de organización de la clase, porque excede a los dirigentes que estuvieron o estamos con responsabilidad circunstancial. La CTA o en este caso las CTA, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, se reafirman como una necesidad de la clase, y aún a pesar de nosotros mismos, a pesar de nuestros errores, a pesar de no saber discernir o no discernir correctamente lo que son contradicciones secundarias de contradicciones principales, de perder de vista quién es el enemigo principal, de perder de vista cuáles son las tareas estratégicas, porque sin sentido estratégico de clase no hay posibilidad de estrategias que lleguen al triunfo. Y entonces hoy podemos dar este paso, que es un paso inicial, que es construir, que se habrá de profundizar, pero que solamente se profundizará con la participación plena de todas las compañeras y compañeros de ambas CTA a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, para profundizar no solamente el sentido, los modos, sino también para profundizar el proyecto, la propuesta liberadora que emane de esta central de nuevo tipo. Y este camino de debate es un camino esencialmente de luchas comunes. Por eso que cuando el año pasado, el 30 de septiembre, dimos este paso en conjunto, las dos conducciones nacionales reunidas en pleno, dijimos, abrimos un camino para abrir esas condiciones para el debate. Somos conscientes de que no hay ninguna unidad de fondo que se resuelva por decreto, ni por un puñado de dirigentes, por importantes o representativos que sean, que la representatividad de la clase anida en la multiplicidad de organizaciones que tenemos distribuidas a lo largo y a lo ancho de todo el país, y que además la unidad no es una cuestión de sellos, la unidad es una cuestión de unidad estratégica, y que tenemos que estar entonces abiertos a incorporar a otras experiencias a este debate para construir una central poderosa de nuevo tipo. Porque solamente así tendremos fuerza para poner en cuestión el sistema de dominación. Solamente así tendremos autoridad y capacidad de fortalecer un bloque con aquellas otras organizaciones, pequeños y medianos empresarios, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, organizaciones campesinas y de la ciudad. Un bloque que incorpore al movimiento cooperativista para que los principales actores económicos y sociales del campo popular sean los reales protagonistas de la unidad del campo popular. Está visto que no alcanza con representantes, porque después te aparecen los jueves, o después te aparecen los que no van al Congreso para habilitar el quórum para que voten vergüenzas en el Congreso. La unidad del campo popular excede el plano electoral y profundiza el plano electoral. No lo niega, porque si no, no vamos a tener representación para hacerle el juicio político a Milei. Pero requiere profundizarlo y ampliarlo en los distintos ámbitos de la vida política. Cuando en unidad dijimos, y acá está Claudio, está Roby, que fueron parte de esos documentos del año 2002 cuando salíamos a ver qué alumbraba
en términos estratégicos en el Congreso del 2002. Y hubo dos conceptos que para mí son de importancia fundamental y que yo los quiero rescatar porque son parte de nuestra historia, pero también de la perspectiva. Integralidad y territorialidad para intervenir en la disputa política de poder con los grandes grupos económicos. Integralidad porque la disputa se da en todos los planos de la vida de una sociedad y el poder del pueblo se construye en cada uno de esos diversos ámbitos. Y territorialidad porque si no hay territorio organizado, no hay raíces que sostengan un proyecto de liberación nacional, un proyecto emancipador, enraizado en todo el territorio nacional. Durante los años 90 fuimos capaces de generar de las provincias hacia esta capital la multiplicidad de rebeliones provinciales que fueron capaces de realizar y que están pendientes de organizar y que será responsabilidad nuestra organizar. Pero si no organizamos también esa capacidad de rebelión en el AMBA, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad autónoma, esa unidad potente se tiene que construir en el territorio concreto, con los que estemos dispuestos a construir el protagonismo de la clase, que es la primera tarea. La segunda tarea es la unidad del conjunto del campo popular. Y por eso insisto con pequeños y medianos empresarios, con campesinos de la ciudad y del campo, insisto con los movimientos cooperativos, insisto con los movimientos sociales, con otros sectores de otras centrales o que están afuera de las centrales, pero que son parte del movimiento popular, de los actores políticos, institucionales, partidos que estén dispuestos a ser parte de esta tarea común. Esa unidad multisectorial se tiene que expresar en el territorio, se tiene que proyectar en propuestas programáticas para alumbrar una nueva experiencia de gobierno de nuestro pueblo que tenga como primer punto. Lo demás lo iremos escribiendo al calor de ese debate, al calor de esta resistencia. Pero el primer punto, lo que gobernó la Argentina desde Martínez de Oz hasta acá, fue la deuda externa. Y es esa deuda externa la que hay que anular, rechazar y anular. Y eso tiene que estar nuevamente una vez más en el programa de los trabajadores que en otros momentos hemos sido capaces de elaborar en el punto número 1. Y también tenemos que ser capaces de construir una nueva experiencia política que sea capaz de garantizar sentido emancipador y sentido transformador. Pero esa tarea no es exclusiva de la clase trabajadora. Nosotros somos una central sindical. Si hay algo que aprendimos en este camino de más de 30 años, es que no somos una organización partidaria ni una organización política uniformada. Somos una central sindical y que entonces es legítimo y necesario que a su interior tenga diversas corrientes de pensamiento político para que desde la central, con protagonismo de la clase trabajadora, que es autónomo, pero no ajeno al debate político profundo de liberar la nación, pueda articularse en unidad con los distintos actores políticos dispuestos a encaminar a la patria en el mismo sentido. Y entonces, esa tarea es una tarea también a construir, pero que se tiene que dar al calor
de las luchas concretas, porque buena parte de nuestro pueblo, y con esto termino, buena parte de nuestro pueblo está preso de esta cristalización de la fragmentación. Se discute desde lo sectorial, se discute desde el sobrevivir, y nosotros tenemos que discutir para vivir plenamente. Tenemos que animarnos a construir experiencias políticas para saltar sin red, porque repitiendo más de lo mismo se generan los mismos resultados. Hay que animarnos y abrir nuestras cabezas, nuestros sentidos, nuestras prácticas solidarias, comunitarias, para que este debate se extienda y se materialice en poder de la clase trabajadora y del pueblo. Por eso, compañeras y compañeros, hoy estamos ratificando un plan de lucha. Este Congreso es parte de ese plan de lucha. La apertura de este debate es parte de este plan de lucha. La continuidad del paro y movilización del 9 y 10 de abril será parte de nuestro plan de lucha. Pero nuestro plan de lucha no termina sino solo cuando nos saquemos de encima esta experiencia nefasta de gobierno neofascista. Y para eso hay que unir a nuestro pueblo, hay que organizar a nuestro pueblo, hay que recuperar esperanza. La pelea contra el hambre, en defensa de la salud, la pelea por la vivienda, la pelea en defensa de la educación pública, la pelea por el sentido espiritual que no sea el odio, sino que sea la capacidad de construir una paz en la que nos podamos cobijar, pero no la paz de los cementerios, porque si hay algo, compañeras y compañeros, que pasó en estos días, fundamentalmente abrazando a los jubilados y jubiladas. El primero es el 8M, el 24M, es que este gobierno no puede aplicar en paz su política de ajuste, saqueo y destrucción nacional. No hay paz para este gobierno porque el pueblo no está dispuesto a rendirse. Por eso decimos, unidad, rebelión, democracia y soberanía son banderas fundamentales para alumbrar un camino de victoria, de paz y felicidad para nuestro pueblo y de derrota e ignominia para los enemigos de la patria. Gracias, compañeras, gracias, compañeros. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, que jode.